Hola, bienvenido a Inglés para Principiantes. Para principiantes, empecemos desde cero y lleguemos hasta el C1. Vamos a darla con todo y que nuestro futuro esté lleno de oportunidades. Si tienes alguna duda de esta lección, déjala en los comentarios. Es hora de que tu futuro cambie, de que tome un nuevo rumbo. ¡Empecemos! Welcome back, Genio students. In this opportunity, we are going to talk about it and adjectives. Bienvenidos estudiantes de Genio. En esta oportunidad vamos a hablar al respecto del it y los adjetivos. Como tal, el it, primero que todo, vamos a poner un poco de contexto, viene siendo cuando estamos utilizando, en este caso, todos los pronombres. Por ejemplo, I, you, he, she, we o they. En este caso, it hace referencia a la tercera persona. Como tal, it representa en términos generales, por ejemplo, cosas, lugares, animales, y por supuesto se diferencia de sus compañeros she y he, porque en este caso, a pesar de que, por ejemplo, utilicemos un animal y tenga un género predefinido, no se pueden encasillar entre she o he. Bien, es importante eso. He y she solamente se utilizan con personas. Perfecto. Ahora, ¿cómo utilizamos, por ejemplo, it? Pues vamos a dar un ejemplo. It is a dog. Es un perro. Lo estamos utilizando para dar, ¿qué? Descripciones. En este caso, ¿por qué no utilizamos he o por qué no utilizamos she? Si, por ejemplo, el perro es macho o hembra, porque solamente se utiliza he y she para, en este caso, seres humanos. Bien, solamente para hombre o mujer. En este caso, siempre que vayamos a hablar de un lugar, por ejemplo, podemos decir it is beautiful. It is beautiful. It is beautiful significa es bonito. Este lugar es bonito. Estamos dando un contexto, por ejemplo. Es importante entonces en este caso siempre ver que it is beautiful hace referencia a un lugar, pues en este contexto. Bien. Ahora, también podemos tener otro tipo de ejemplo. Puede ser, en este caso, it is expensive. It is expensive es para dar una descripción también. Estamos describiendo, por ejemplo, una cosa. It is expensive significa esto es caro. Esto es caro. Bien, entonces, para poder entender un poco mejor, vamos a intentar explicar de mejor manera la tercera persona y a resolver algunas dudas en la parte escrita. Por ejemplo, tenemos Marcela. Marcela, ¿qué es? Es una mujer. Por lo tanto, tenemos she, he o it. ¿Cuál de las tres opciones es la correcta si ella es mujer? Entonces estamos hablando de she. Por ejemplo, tenemos Carlos. En este caso, Carlos. ¿Cuál es la opción correcta? He, she o it. Tenemos en este caso he. Ahora, por ejemplo, vamos a poner the dog, el perro. En este caso, ¿a qué hace referencia? He, she o it. En este caso hacemos referencia a it. Muy bien. Esa es la manera en la cual vamos a intentar interpretar en términos generales el it. Es realmente sencillo, sin embargo lo dejamos hasta este punto para no confundirte, porque la idea también es justamente que entiendas cómo sería la parte escrita en términos generales de la segunda persona en plural. Por ejemplo, si tenemos en este caso mismos ejemplos, mismos nombres, Marcela and Carlos, tenemos Marcela and Carlos. En este caso, ¿qué es lo que nos dice? Marcela y Carlos. Si ellos son en este caso dos personas, estamos hablando ya no de la tercera persona del singular, sino estamos hablando del plural. Estamos hablando de más de dos personas. Si decimos Marcela and Carlos, estamos hablando de ellos. Entonces ya no sería ni she and he, sino que sería they. Bien, es importante. Acá estamos viendo las dos correcciones en pantalla. En este caso tenemos la forma errónea y tenemos la forma correcta. No es he and she, sería en este caso they. Perfecto. Ahora, también podemos decir, por ejemplo, Marcela and I. Marcela and I. En este caso, Marcela y yo. En este caso, nosotros estamos incluidos. Pero no podemos decir she and I. No podemos decir ella y yo. En este caso, tenemos que ponerlo en conjunto. ¿Qué somos? En este caso, ¿qué somos? Somos nosotros. En este caso, we. Perfecto. Ahora, otro ejemplo. Si decimos, por ejemplo, Carlos and I,
En este caso, ¿cambiaría algo con el ejemplo anterior? No. ¿Por qué? Porque sigue siendo tercera persona. Entonces simplemente lo que hacemos es tomar el contexto y decir, ok, si estamos hablando de una persona y de mi persona, entonces somos nosotros. We. Perfecto. Esa sería en términos generales la explicación al respecto de it. Muy sencillo, es realmente fácil de entender, sin embargo muchas veces genera algunos problemas al momento de, por ejemplo, comprender cuándo realmente utilizamos el it, cuándo utilizamos la conjunción en esta, por decirlo de alguna manera, cuando se unen dos personas, cómo hacemos para identificar cuándo utilizamos nosotros, cuándo utilizamos ellos, cuándo es segunda persona, primera persona. Entonces la idea de este video es justamente que practiquemos un poco más con la homework, con la tarea, el uso de este tipo de contracciones. Perfecto. Ese sería el tema con respecto a de la parte del it. Now we are going to talk about adjectives. Ahora vamos a hablar al respecto de los adjetivos. En esta oportunidad, entonces, ¿qué son los adjetivos? Primero que todo vamos a definirlo. Los adjetivos, para hacerlo muy sencillo y muy práctico, es todo aquello que modifica un sustantivo. Ok, suena un poco complejo así. Un noun, en este caso un sustantivo, pues viene siendo una persona, o en este caso un animal, o básicamente cualquier cosa. Lo que lo modifica, lo que le da una característica, son los adjetivos, que eso es justamente lo que vamos a hablar hoy. Perfecto. ¿Cómo vamos entonces a hablar de los adjetivos en inglés? Como tal, pues vamos a ver algunos ejemplos para hacerlo un poco más sencillo y ver cómo se utilizan. Primero que todo tenemos dos reglas. Primero, always in singular, siempre en singular. Siempre los adjetivos vamos a utilizarlos en singular. Por ejemplo, good. Good viene siendo bueno. ¿Le podemos agregar una S para que sea plural, por ejemplo? No. Los adjetivos siempre van en singular. Es un error que muchas veces cometemos al momento de hablar español e intentar aprender el inglés. Por eso hago ese pequeño paréntesis, y es que debemos como tal siempre tener en cuenta que los adjetivos, como por ejemplo good, beautiful, nice, estos tres ejemplos siempre van en singular. Y no solamente estos tres ejemplos, en general siempre los adjetivos van en singular, nunca llevan una S. Bien, eso entendido, también vamos a entender otra regla. En este caso la segunda regla, que es lo que nos dice, muy sencillo, siempre antes del noun, en este caso siempre antes del sustantivo. Recordemos, sustantivo viene siendo cosas, animales, personas, básicamente cualquier objeto en general o persona que vayamos a modificar. Bien, vamos a pasar con unos ejemplos para entender realmente cómo aplicar estas reglas. Very nice, muy bien estudiantes. Ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? Pues los ejemplos. Vamos a entender primero algo. Siempre que vayamos a hablar, en este caso, sobre los adjetivos, es decir, vamos a describir una cosa, una persona, un objeto, un lugar, vamos a utilizarlo antes de lo que vayamos a describir. Por ejemplo, this is a good coffee. Este es un buen café. En este caso estamos viendo algo muy particular. Vamos a traducirlo. ¿Cómo sería? This is a good coffee. Este es un buen café. Ahora, ¿qué es lo que estamos analizando en términos generales? Que bueno va antes. Good, bueno, va antes de café. Nosotros usualmente diríamos algo como, este café es bueno. En inglés, pues en la palabra más estricta, o al momento de traducirlo de la manera más estricta, quedaría de la siguiente forma: este es un bueno café. Esa es la manera más estricta. Sin embargo, suena un poco raro. Por ende, vamos a poner siempre el contexto. Siempre que vayamos a decir algo como bueno, malo, bonito, en este caso organizado, cualquier tipo de descripción la vamos a poner antes de lo que vayamos a describir. Siempre vamos a utilizar ese tipo de adjetivos antes. Muy bien, ahora vamos a ver otro ejemplo para entenderlo un poco mejor. Por ejemplo, the new hotel is nice. The new hotel is nice. Ahora, en este caso, ¿qué es lo que nos significa? El nuevo hotel, the new hotel, is nice, es bueno o es genial. ¿Qué es, en este caso, qué es lo que estamos describiendo? Estamos describiendo el hotel. ¿Y cuál es la característica? Que es nuevo, the new hotel.
¿ok? En español, ¿cómo quedaría realmente el nuevo hotel? Bien, el nuevo hotel. Esa es la manera en la cual vamos a utilizar los adjetivos. Siempre la característica antes de lo que vayamos a describir. Perfecto. Ahora vamos a ver un último ejemplo para intentar comprender un poco mejor ya al finalizar. Y por ejemplo va a ser: The young lady is beautiful. The young lady is beautiful. En este caso, the young lady, la joven mujer, es bonita. Is beautiful. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos analizando? En este caso estamos intentando describir una mujer. En este caso, lady. Lady, mujer. Bien, ¿cuál es la descripción? Entonces, en este caso, podríamos decir que es beautiful, porque es bonita. Sin embargo, tenemos que buscar entonces dónde están nuestros adjetivos. Dijimos que siempre están antes, no después. Entonces, ¿cuál es su adjetivo? Joven. Young. Young, joven. La joven chica. ¿Ok? The young lady is beautiful. Bien, recordemos, siempre vamos a necesitar para generar una frase completa, pues el uso de un verbo. En este caso estamos utilizando el verbo to be, en este caso is, y después también estamos utilizando pues una característica de la persona que, como ya hemos visto por ejemplo en las clases del present simple, siempre tenemos que utilizar una descripción o en este caso una cualidad cuando estamos hablando del verbo to be. No podemos agregar dos verbos en una misma oración, en este caso estamos utilizando el verbo to be. Bien, esa es una pequeña aclaración para que recordemos que a pesar de que estamos hablando de un tema externo a las reglas gramaticales, no podemos olvidarnos de ellas porque son las que nos van a permitir al final del día comunicarnos de la mejor manera. Recuerda que es importantísimo que aprendas todas las características generales del inglés, ya que eso es lo que te va a llevar a, por ejemplo, si vamos a otro país, si vamos de viaje o generamos cualquier tipo de conversación en inglés, es lo que te va a permitir realmente comunicarte. Por eso, en este curso vas a seguir aprendiendo este tipo de contenido que en un futuro, por ejemplo, vas a poder aplicar. Eso ha sido todo por esta clase. Espero que te haya gustado. I hope you like. Si tienes dudas, sugerencias o preguntas, if you have doubts, suggestions or questions, put it on the comments. Ponlo en los comentarios or in the platform o en la plataforma. I hope you like and we'll see you next video. ¿Se acabó? Sí, se acabó. Es hora de que pongas tu duda aquí en la caja de comentarios. Suscríbete para que tengas acceso a nuestro grupo privado de Facebook, en donde recibirás material de apoyo, clases en vivo, quizzes y exámenes por cada una de las lecciones. ¿Qué tal el regalo que estamos dando? Prepárate, el mundo está lleno de oportunidades. La siguiente lección, aquí.